Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Ministerio Aglow Internacional te invita a su desayuno conferencia, donde tendremos un momento de convivencia y un tiempo para la palabra. Estará como oradora la pastora Sara García. Tenemos una cita este sábado 3 de agosto a las 10 de la mañana en el Salón de Fiestas Infantiles Maravillas, Prolongación Álvaro Obregón, número 1648, entre Chihuahua y Colima, Colonia República Poniente, en Saltillo, Coahuila. La entrada es totalmente gratuita, así que invita a alguien más. No te lo puedes perder. Ministerio Aglow Internacional. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste. Nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús vive. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre. Su nombre, no hay otro nombre. Buenos días a todos los que nos escuchan y nos hacen el favor de ver este programa aquí en Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia. Le damos gracias a Dios por un día más de vida. Le damos gracias a Dios por estar aquí en este medio compartiendo el mensaje. El tema de hoy es: por la gracia tenemos entrada a la vida eterna. Los teléfonos aquí de controles son 844-696-8450 y hoy nos acompaña nuestro hermano Alejandro Chapa y su servidor Gerardo Beltrán Delgado. Damos gracias también a Dios por permitirnos estar en la iglesia Bethesda Central Park, Casa de Gracia, presidida por nuestro pastor Isaac Vicencio, ¿sí? Y pues el domicilio es Pedro de Mayorga, número 292, planta baja, en Colonia Virreyes. Les hacemos una atenta invitación para los que puedan asistir a la iglesia. Aquí está el domicilio. Nuestros servicios de adoración son los domingos a las 11:30. Por si son gustosos de acompañarnos. Si no estás yendo a una iglesia, busca una iglesia. Si te queda cerca de esta iglesia, ve y búscanos, y si no, busca una iglesia cerca de donde tú vivas para que tengas entrada a esa gracia que Jesucristo nos está dando
y a esa vida eterna a la cual no somos merecedores, pero por medio de su gracia entramos a esa vida eterna. Pues vamos a ver lo que es gracia, primeramente, ¿verdad? Pues la gracia es el beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Esa gracia de vida eterna que nosotros tenemos acceso, no la merecemos. No la merecemos porque somos imperfectos, porque somos pecadores, ¿verdad? Pero por medio de esa sangre de Jesucristo, que Dios mandó a su Hijo a morir por todos nosotros, tenemos y somos merecedores de esa gracia. Y esa gracia es para todos, ¿verdad? Solo tenemos que buscarle a Jesucristo y a Dios. La palabra gracia viene del griego, que quiere decir charis, que lo cual significa favor o bondad. O también del latín, que significa gratia, que quiere decir benevolencia o bondad, ¿verdad? Entonces, pues vemos que la gracia es una bondad, es una benevolencia que fue dada por medio de Jesucristo. Vamos a empezar a dar lectura con la palabra. En Gálatas 4, capítulo 4, versículos del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Verdad? Pues aquí esta palabra nos dice que Jesucristo nació bajo la ley. Dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿verdad? Para redimir, o sea, es decir, para comprar a todos los que estaban bajo la ley. Jesucristo vino a cumplir la ley por ti, por mí y por todos, y vino a dar su vida para redimirnos, para comprarnos. ¿Sí? Dice aquí la palabra, para que recibiésemos la adopción de hijos de Dios, ¿verdad? Cuando tú te entregas a Cristo y a Dios, recibes la adopción de hijo. Ya no eres bastardo, eres hijo de Dios. Un bastardo es una persona que no es reconocida, ¿verdad? Un hijo bastardo. Pero cuando tú vienes a los brazos de Dios, eres hijo, eres un hijo adoptado de Dios. Y pues sabemos que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, por esa sangre que derramó Jesucristo. Aquí nos lo dice la palabra en Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo vino a dar fin a ese primer pacto cuando estábamos bajo la ley. ¿Sí? Bajo la ley, pues no teníamos derecho a la vida eterna, ¿verdad? Pero por medio de esa gracia y esa verdad de Jesucristo, que derramó su sangre por nosotros, tenemos derecho a esa gracia y a esa vida eterna. Como dice el tema, ¿verdad? Por gracia tenemos entrada a la vida eterna. No porque la merezcamos. Nosotros no merecemos la vida eterna porque somos imperfectos, somos pecadores, fallamos a cada rato. Por eso Dios entregó a su Hijo, para darnos esa gracia a la cual no merecemos, pero por medio de Cristo somos merecedores, ¿verdad? Aquí en 2 de Timoteo vamos a dar lectura, 2 de Timoteo 1:9.
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, ¿verdad? Por medio de esa gracia de Jesucristo que nos fue dada, pues estamos hechos para un llamamiento santo, pero no conforme a nuestras obras. Las obras no te van a salvar, la ley no te va a salvar, sino te va a salvar la gracia que Jesucristo entregó por ti y por mí. Y como dice la palabra, la gracia no es para unos cuantos. La gracia es para todos. Todos somos merecedores de esa. No somos merecedores, pero tenemos acceso a esa gracia que Jesucristo nos dio por medio de su sangre. Vamos a dar lectura aquí en Apocalipsis 22, 21. Nos confirma, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Todos se refiere a todos, ¿verdad? Sin dejar de excluir a uno. A todos se refiere a todo el mundo que busque esa gracia, a todo el mundo que le busca. Para ser merecedor de esa gracia solo tienes que buscarle, tienes que servirle, tienes que alabarle, tienes que ser hijo de Dios, pero la gracia está ahí para todos. Tú sabes si la tomas o la dejas. Debemos darle gracias a Jesucristo que por esa gracia que nos dejó, que nos dio, que no somos merecedores, pero por esa sangre tenemos acceso a esa gracia, no porque tú la merezcas ni porque yo la merezca, así sea un líder de una iglesia, así sea un pecador, así sea un pastor de una iglesia, no somos merecedores, pero por medio de Jesucristo es que somos merecedores a esa gracia. Nosotros, por nuestra propia manera de ser, por muy santos que lleguemos a ser, por mucho que llevemos la palabra, no somos merecedores de esa gracia. Somos merecedores porque Cristo entregó su sangre por nosotros. Y dice aquí en Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Sabemos que aquí el pecado y la transgresión y la muerte, pues entró por Adán. Adán transgredió, pecó, y por medio de eso fue que fue expulsado del reino del Edén, ¿verdad? Del jardín del Edén, y a partir de ahí reinó la muerte. Pero también hay una buena noticia, como dice aquí la palabra. Jesucristo, por medio de esa sangre de Jesucristo, también abundó la gracia y la justicia, ¿verdad? Somos justos y tenemos acceso a esa gracia por medio de Jesucristo. Y no es porque la merezcamos, es porque es un regalo que Jesucristo nos dio por medio de ese sacrificio que hizo por todos nosotros los pecadores. Aquí en Romanos 5:21, vamos a dar lectura, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Verdad? Aquí el pecado de Adán pues reinó para muerte, entró para muerte. Pero aquí también el sacrificio de Jesucristo, por medio de esa gracia, reinó para justicia y para una vida eterna, ¿verdad? Es decir, Jesucristo nos dio su gracia, nos dio su justicia y nos dio su vida eterna
¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, porque Él derramó su sangre por nosotros. En ninguno otro hay gracia, no hay ningún santo que te pueda dar la gracia, no hay ninguna virgen que te pueda dar la gracia como Jesucristo. Ningún apóstol te va a dar gracia, ningún pastor te va a dar gracia. La gracia únicamente entró por medio de esa sangre preciosa de Jesucristo, ¿verdad? Nos hizo santos, nos hizo justos, nos hizo merecedores a esa vida eterna que no merecemos. En la antigua ley, pues se ofrecían sacrificios, ¿verdad?, de toros y de machos cabríos sanos. Esto lo vamos a leer aquí en Hebreos 9, del 13 al 15. Dice: porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo ley, bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ¿verdad? Si en el primer pacto, para aplacar la ira de Dios y santificar la carne, se hacían sacrificios, tanto de toros y de machos cabríos sanos. Se quemaban y sus cenizas eran rociadas. Pero esos los tenías que hacer cada año. Con Jesucristo fue un solo sacrificio y limpió todos nuestros pecados pasados. Por eso dice la palabra: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, ¿verdad? Jesucristo vino a este mundo, nació bajo la ley, ¿verdad? Cumplió la ley, fue perfecto, fue justo y sin mancha. Él entregó su vida, como dice la Escritura, el justo por los injustos, porque nosotros somos injustos. El único justo fue Jesucristo, quien entregó su vida para darnos vida, como dice la palabra, y vida en abundancia, ¿verdad? Por eso Jesucristo en este segundo pacto es el mediador, dice la palabra. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Él acabó con toda la remisión, redimió todos nuestros pecados pasados, nuestras transgresiones y pecados que había bajo el primer pacto, y nos dio la promesa de recibir la vida eterna, ¿verdad? Cristo murió y perdonó todos nuestros pecados pasados y nos dio la promesa de la vida eterna. Solo que para recibir esa promesa de la vida eterna y tener acceso a esa gracia, tienes que creer y servirle. Porque si no le crees y no le sirves, no vas a ser merecedor de esa gracia y de esa vida eterna, sino vas a ser merecedor del lago de fuego si no te arrepientes. Hoy es muy buen tiempo para que tú te arrepientas y busques a Dios y a Jesucristo mientras pueda ser hallado. Sabemos que ahorita pues nos llama mucho la atención la vida del mundo, y es más difícil que
que tú busques esa gracia, que tú busques esa vida eterna, porque Satanás tiene muchas maneras de cómo alejarte, de cómo llevar a las personas hacia el mundo, ¿verdad? Por medio de mujeres, por medio del alcohol, por medio de fiestas, por medio de celos, por medio de avaricia, ¿verdad? Hay muchas maneras, hay muchas astucias que Satanás usa para tumbar esa vida eterna que Dios nos dio, esa gracia, ¿verdad? Y vamos a dar lectura aquí en Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese justicia, entonces por demás murió Dios, ¿verdad? La ley en el antiguo pacto no nos hacía justos, no nos hacía merecedores de la vida eterna. Aunque se hicieran sacrificios cada año, no éramos merecedores a la vida eterna. Únicamente se aplacaba la ira de Dios. Por eso dice la palabra que si la ley fuese justicia, entonces pues ¿para qué murió Jesucristo, verdad? Precisamente a eso vino Jesucristo, a terminar con el antiguo pacto y a darnos esa vida eterna. Por eso vino Jesús a entregar su vida por todos nosotros, para ser merecedores de esa vida eterna. Porque dice la palabra, si la ley fuera justicia, pues entonces ¿para qué murió Jesucristo, verdad? Así es, murió Jesucristo porque la ley no te salvaba, no te daba vida eterna, no te daba gracia. Y Jesucristo sí te da esa gracia y te da esa vida eterna. Como dice aquí Romanos 3, 23, 25. Hermano, vamos a continuar. Ajá. Bueno, ok. Vamos a continuar. Vamos a dar lectura aquí en Romanos 3, del 23 al 25. Dice, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifique al que es de fe en Jesús, ¿verdad? Sabemos que por medio del pecado de Adán, como dice la palabra, en cuanto todos pecaron, ya estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero hoy somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En ninguno otro hay redención, en ninguno otro hay gracia, en ninguno otro hay justicia, en ninguno otro hay santidad, más que solo en Jesucristo. Sea el santo que tú le reces, no te va a dar justicia, no te va a ser justo, no te va a dar esa gracia, no te va a dar la redención, no te va a comprar de nuevo. El único que te compró de nuevo y te da esa vida eterna es Cristo Jesús. No hay otro nombre, dice la palabra, dado en el cielo a los hombres, ¿verdad?, más que Cristo Jesús. Espero y esto te sirva para que lo reflexiones y entiendas, y sobre todo que leas la Escritura. No creas lo que yo te digo, cree lo que dice la Escritura. Si tú no crees esto, tienes esta Escritura. Aquí está la cita, es Romanos 3, 23, del 23 al 25, para que tú la leas en tu propia casa, ¿verdad? A quien Dios, dice, puso como propiciación. O sea, Dios puso a Jesucristo para ser propicio, es decir, para comprarnos por medio de la fe, porque dice la palabra de Dios que sin fe
es imposible agradar a Dios por medio de la fe y de su sangre. Nos compró Jesucristo por medio de la fe y de su sangre. Dios envió a su Hijo Jesucristo para manifestar su justicia. El único justo que hubo en la tierra fue Jesucristo. Nosotros no somos justos. Recibimos esa justicia por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y Él dice que pasó por alto en su paciencia todos los pecados pasados. Dice la palabra de Dios que una vez tú que te arrepientes de Él y le buscas y te entregas a Él, ya todos tus pecados pasados son perdonados. Y dice la palabra que nunca más se acuerda de ellos y los avienta al fondo del mar. A veces somos nosotros los que nos estamos acordando de los pecados pasados. Ya Jesucristo ya los enterró en el fondo del mar y ya ni se acuerda de ellos. Nosotros seguimos viviendo bajo esos pecados pasados porque a veces nos acordamos de ciertos pecados pasados o nos atormentan ciertos pecados pasados que hicimos, ¿verdad? Pero hoy te quiero decir que ya no tienes por qué atormentarte de esos pecados pasados, porque Dios ya se olvidó de ellos, Jesucristo se olvidó de ellos, ya los echó al fondo del mar. Dice que nunca más se acuerda de ellos. Entonces, si Él no se acuerda de ellos, tú no tienes por qué traer a tu mente esos pecados pasados. Así hayas hecho muchas cosas horribles, Jesucristo te compró de nuevo, te redimió, por eso entregó su vida, ¿verdad? Dice la palabra que Él no vino por justos, sino vino por pecadores al arrepentimiento. Si tú eres pecador, lo único que te está pidiendo es que te arrepientas, le sigas y le ames y le busques en verdad para que seas merecedor de esa vida eterna. Y pues sabemos que el único que te va a hacer justo, el único que te va a justificar es Cristo Jesús por medio de la fe en Él. Sabemos que tener fe es difícil, sobre todo cuando vienen los problemas, que no hallamos la salida muchas veces, que sentimos que Dios nos abandonó, pero no, Dios siempre está con nosotros. Y ahí es cuando mayor debe de ser nuestra fe, ¿verdad? Por eso dice aquí Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿verdad? Aquí nos está pidiendo que nos acerquemos confiados a la gloria de Dios, confiados a esa gracia, a esa vida eterna, y para hallar gracia y al oportuno socorro, ¿verdad? Hay que confiar en Dios, hay que confiar en el trono de la gracia, ¿verdad? Esa gracia que Dios nos está dando, que Jesucristo se ofreció para dárnoslas. Dice aquí en Proverbios 3, del 4 al 8, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová en todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Fíjate nomás qué grande palabra aquí dice, ¿verdad? Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, ¿verdad? Dice, pero ¿cómo hallarás esa gracia y esa opinión a los ojos de Dios y de los hombres? Pues aquí está la respuesta. Dice, fíate de Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué dice no te apoyes en tu propia prudencia? Pues porque nosotros somos
no somos sabios, somos imperfectos. A veces creemos ciertas cosas que creemos que estamos bien, pero no estamos bien, pero nosotros creemos que estamos bien. Por eso dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, ¿verdad? Si lo reconocemos, Él nos va a llevar por un camino recto, ¿sí? No un camino de tropiezo con nuestra propia prudencia. Por eso dice, no seas sabio en tu propia opinión. Muchas de las veces nos sentimos sabios nosotros mismos, ¿verdad? Creemos que todo lo sabemos, o creemos tener más sabiduría que otros. Pero no, la cosa no es así. El único que es sabio es Jesucristo y Dios. Nosotros somos imperfectos, nos podemos equivocar, aun cuando creamos que tengamos la razón. Y dice la palabra, teme a Jehová, apártate del mal, ¿verdad? Esta es la clave. ¿Qué es temor a Dios? Temor a Jehová. Temor a Jehová no es que le tengas miedo. Temor a Jehová es hacer todo lo que a Jehová y a Dios no le agrada. Eso es el temor a Dios, ¿verdad? Y apartarte del mal es lo único que te pide. Que no hagas las cosas que no le agradan, que le desagradan, y que te apartes del mal. Porque dice que será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si tú te apartas del mal, pues ¿qué es lo que pasa cuando una persona se llena de odio y tiene odio y vive odiado por muchos años o por toda la vida? ¿Tú crees que ese odio sea medicina para su cuerpo? Claro que no, ¿verdad? Si tú dejas ese odio y te apartas del mal, por eso dice la palabra que será medicina para tu cuerpo. Cuando tú odias, acabas dañándote tú mismo, tu cuerpo, ¿verdad? Pues vamos a seguir dando todavía aquí lectura aquí a la palabra. Vamos a leer Gálatas del 1 al 4. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. De Cristo os te desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, ¿verdad? Aquí es muy claro, o sea, ya no tienes por qué circuncidarte como lo hacían en la antigua ley, ¿verdad? Ya no estás en la antigua ley, ya estás con Jesucristo, ya estás redimido por Jesucristo. Si estás bajo la ley, pues tienes que cumplir la ley, pero nadie la va a cumplir. Y al momento de que tú te guías por la ley, pues te desligas de Jesucristo, como dice la palabra. Entonces por demás murió Jesucristo, ¿verdad? Entonces ya no, como dice la palabra aquí en Romanos 6:14, para ser más claro, ¿verdad? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Eso quiere, el que estemos bajo la gracia no quiere decir que tenemos que pecar deliberadamente, ¿verdad? No debemos hacer un libertinaje de esa libertad que Jesucristo nos ha dado. Simplemente que hoy tenemos más acceso a esa vida eterna, porque si pecamos y nos equivocamos, podemos regresar a los brazos de Jesucristo. Solo hay que arrepentirnos y pedirle perdón. De hecho, hay que pedir perdón todos los días a Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice la palabra, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hoy si tú te equivocas o te apartas, pues busca esa gracia otra vez, busca la ley, busca a Jesucristo y pídele perdón para que estés bajo su gracia. Como dice aquí Romanos 6:15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia.
dice en ninguna manera, ¿verdad? El hecho de que estemos bajo la gracia, no tienes por qué pecar deliberadamente, ¿verdad? Una persona que ya conoció a Jesucristo y que está en su gracia, difícilmente peca, y si peca, le pide perdón a Dios, corre a los brazos de Jesucristo, ¿verdad? Y aquí en Romanos 6, 22, 23, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, pues aquí la palabra dice que ahora que hemos sido libertados del pecado, somos siervos de Dios, ¿verdad? Tenemos que tener vuestro fruto de santificación como un fin para la vida eterna. Una persona que es cristiano tiene que dar frutos, ¿verdad? Como un árbol que da frutos, pues es bien recibido, ¿verdad? Pero un árbol que no da frutos, pues se seca, lo cortan y lo echan en el fuego. Así como cristianos tenemos que dar fruto. Dice aquí la palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor, ¿verdad? Por esa dádiva que Dios nos da en Cristo Jesús, es que ya no somos pecadores, ya no estamos más en pecados y tenemos derecho, o tenemos acceso, más bien dicho, a esta vida eterna, porque realmente no es derecho, sino es un acceso que de Jesucristo nos está entregando. Y aquí en Primera de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos. O sea, somos libres de pecados, pero no por eso vamos a estar pecando deliberadamente, sino somos libres para servir a Dios y para ser siervos de Dios, ¿verdad? Somos libres de pecado, no libres para andar pecando, ¿verdad? Somos hechos siervos de Dios para servir a Dios y para apartarnos del mal, para no hacerlo mal. Bueno, pues esto sería todo por el día de hoy. Gracias por habernos acompañado y espero para la siguiente semana seguir con el tema, dar terminado por nuestro tema. Ok, nos quedan 5 minutos. Bueno, gracias. Bueno, pues dice aquí la palabra que en Hebreos 13:9, no os dejéis llevar no os dejéis llevar de doctrinas diversas o extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas, ¿verdad? Aquí la palabra es muy clara, no tenemos por qué dejarnos llevar con doctrinas diversas y extrañas. Ahorita el cristianismo o la manera de seguir a Dios o a Jesucristo se ha desviado, hay mucha apostasía, ¿verdad? Como cristianos tenemos que leer la Escritura para no dejarnos llevar por esas doctrinas extrañas y diversas. Dice aquí, porque buena cosa es afirmar el corazón a la gracia. ¿Por qué vamos a afirmar el corazón a la gracia? A llevar una doctrina como marca la palabra. Dice, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado. Sabemos que ahorita se hacen muchas danzas y mucho tipo de esos, muchos sacrificios a muchos ídolos. Eso no te va a aprovechar
Aquí yo no lo digo yo, lo dice la palabra. Eso no te aprovechará, ¿verdad? Y aquí en 1 Corintios 5:10 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, porque no yo, sino la gracia de Dios conmigo, ¿verdad? Sabemos que el apóstol Pablo, pues, fue un apóstol que antes de entregarse a Jesucristo y conocer a Jesucristo, pues persiguió a la iglesia, mató, inclusive encarcelaba a los cristianos, los mataba, ¿verdad? Los castigaba, pero dice que por la gracia de Dios es lo que es, y ahora bíblicamente es el que más libros escribió en la Biblia, ¿verdad? Es el que más se sabe que trabajó en la obra de Jesucristo. Pero como dice él, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, ¿verdad? Qué bonito es que después de ser pecador, vuelva la gracia contigo, ¿verdad? Y por medio de esa gracia cambies y seas un servidor de Cristo. Y aquí dice la palabra en 1 de Pedro 1:13, por tanto ceñid vuestros lomos, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo a la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir esto? Ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Esto es decir, estar atentos a lo de la palabra, ¿verdad? Y esperar por completo la gracia. Estar siempre atentos porque hay, como decía el apóstol Pablo, hay muchas doctrinas extrañas, ¿verdad? Y tenemos que estar atentos siempre en no caer en esas doctrinas para que nuestra gracia no termine, ¿verdad? Vamos allá por terminar, pues muchas de las veces, vamos a ver lectura aquí en 2 Corintios 12, 7 y 8, del 7 al 8, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿verdad? Pues sabemos que el apóstol Pablo tuvo un aguijón, ¿verdad? Se cree que era algo que lo castigaba mentalmente porque persiguió a la iglesia, y muchas veces le decía a Jesucristo que se lo quitara, pero Jesucristo le dijo que no. Le dijo, bástate mi gracia, ¿verdad? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí es cuando nosotros nos perfeccionamos en las debilidades, cuando nuestro cuerpo está débil, cuando nuestro cuerpo tiene luchas. Pues dice, por tanto de buena gana me gloriaré en mis debilidades, ¿verdad? Debemos de gloriarnos en nuestras debilidades. Dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias, ¿verdad? Y normalmente es cuando se nos baja la pila, cuando estamos en angustias, cuando estamos en necesidades,
cuando estamos débiles, cuando tenemos problemas, es cuando sentimos que Dios nos abandonó, pero es cuando más nos debemos de aferrar a esa gracia, porque dice aquí la palabra, que cuando soy débil, entonces soy fuerte, así como el apóstol Pablo. Así es, si te vienen muchas pruebas, es cuando eres más fuerte. ¿Por qué? Porque eso te ayuda más a afianzarte a la palabra de Dios. Muchas gracias, nos despedimos. Ministerio Aglow Internacional te invita a su desayuno conferencia, donde tendremos un momento de convivencia y un tiempo para la palabra. Estará como oradora la pastora Sara García. Tenemos una cita este sábado 3 de agosto a las 10 de la mañana en el Salón de Fiestas Infantiles Maravillas, Prolongación Álvaro Obregón, número 1648, entre Chihuahua y Colima, Colonia República Poniente, en Saltillo, Coahuila. La entrada es totalmente gratuita, así que invita a alguien más. No te lo puedes perder. Ministerio Aglow Internacional. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Neuma Multimedia. También descarga nuestra aplicación Neuma Multimedia, donde podrás escucharnos las 24 horas del día. Esta es una producción de Esperanza de Vida y Salvación Neuma Multimedia. Escuchas su sonido.